Hola linduras, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 7:30 en punto, hora de Colombia, y vamos a la quinta lección de este curso del irresistible encanto de una mujer virtuosa, que de verdad ha sido una delicia diseñar. He estado leyendo bastante, adicionalmente a eso observándonos a nosotras mismas, el comportamiento pues de las mujeres que me rodean, de las que están en el grupo de Colisha, de las que están en el grupo de Mujer Samaria. Bueno, Samaria es el gentilicio de las que viven en la ciudad de Santa Marta, ¿no? Y eso también me ha valido muchísimo, sus reflexiones y comentarios para poder diseñar este curso, que entre otras cosas yo había dicho que hoy lo terminaba, pero justo ahorita que estaba consignando las ideas para poder desarrollarlas, sentí aquí dentro de mí definitivamente Jacob de Mamadaca, la voz de Dios diciéndome: no, espérate un momentico, falta todavía una lección, entonces nos vamos para una sexta lección la otra semana, y voy a arrancar con diferentes charlas de acuerdo a ciertos temas que me han solicitado. Dos de ellos es sobre el tema de los pensamientos compulsivos obsesivos, de cómo controlarlos, y el otro tema tiene mucho que ver con el hecho de cuando estamos rodeados de personas con las que definitivamente, por mucho que le hagamos, no podemos, o sea, la relación se rompe y se fragmenta constantemente. Entonces, ¿qué hacer con relación a esto? Y también lo del manejo de la angustia, ¿no? Entonces estaré trabajando sobre esas charlas, que inicialmente van a ser charlas. Yo no sé honestamente qué va a pasar después, de si se van a convertir en algún tipo de curso o algo así. La verdad que no lo tengo claro, pero eso es lo que vamos a hacer. De antemano, como siempre, les pido disculpas por los ruidos externos, por si mis perros ladran. Me vine a una habitación con el ventilador y el aire acondicionado porque la temperatura está extremadamente calurosa y de verdad no doy para nada para dictar la clase bajo ese calor. Y así que no sé si el ruido del ventilador y el aire permitan que estén escuchando bien. Ojalá que no quede con mucho ruido alrededor de mi voz, pero de verdad que es lo mejor que pude hacer, porque era esto o asarme del calor, y no doy. Me puede dar algo de verdad porque está extremadamente caluroso, y por eso me tocó elegir estar acá. Así que bienvenidos entonces a los que están y a los que van a ver las charlas después en mi canal de YouTube, donde ya pueden conseguir la charla y el curso completo de Creando una Vida Increíble desde el Bien Absoluto, que tiene un PDF de ejercicios complementarios para que ustedes puedan desarrollar. Cada lección tiene su actividad, y en la medida, gracias querida hermana, y está mi hermana diciéndome que todo se escucha perfecto, en la medida en que desarrollan cada lección, pues la van introyectando y es más fácil de verdad entender y digerir. Y honestamente es un cuestionario de preguntas que nos confrontan y a las que debemos responderles honestamente. Vamos a hacer un recordatorio muy rápido de las lecciones anteriores. La primera lección tuvo que ver con construir nuestra virtuosidad, tener claro el concepto de lo que es ser virtuosas, de por qué razón serlos también. La segunda tuvo que ver con el tema de honrar a las mujeres valerosas, darnos nuestro lugar. A mí me encantó muchísimo esta lección porque tuvo que ver con la explicación de esa conexión especial que tenemos con el Creador, del hecho de que nuestras plegarias son escuchadas por Él y respondidas rápidamente, de esa creación que tenemos a través del hecho de ser mamás, que nos asemeja muchísimo a nuestro Creador, de tener esa como les digo, ese cuidado en lo que decimos, porque lo que la mujer dice con su boca, en positivo o en negativo, se hace. Entonces hay que tener mucho cuidado. La verdad que fue una clase bastante fabulosa, a mí me encantó. La tercera lección fue comportándonos con decoro, y eso tiene que ver con absolutamente todo lo que significa eso, no solamente el hecho de vestir con recato,
que yo lo dije, que no entraba a juzgar a ninguna, que no lo hiciera. Si quieren vestir mostronas o lo que sea, ese es el criterio de cada una, pero por lo menos que si hubiese cierto respeto al momento de rezar, al momento de ir a su, no sé, iglesia, a su comunidad, a su sinagoga, en fin. De verdad que sí, hay que tener respeto por la presencia divina del Creador, porque ese cuentico es que Dios nos entiende, Dios nos comprende y entonces Él acepta eso. No, olvídense, las cosas no funcionan así. Porque si en una empresa, ¿verdad?, el gerente o el dueño de la empresa nos pide a nosotros vestir con un uniforme, ¿cierto? Y la gente lo hace al pie de la letra porque hay un sueldito, una paga de por medio y eso hay una motivación grande. ¿Por qué no hacerlo con Hashem si Él es el que nos sustenta y nos provee absolutamente todo? Entonces no podemos tener esas excusas bastante absurdas que yo escucho, porque en realidad a Él hay que darle el lugar que se merece como nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro sustentador. Pero eso es algo que cada una de ustedes decidirá, y que ese recato no solamente es en el vestir, sino en la forma en la que hablamos, en lo que pensamos, en lo que miramos, el hecho de cuidar nuestros ojos, de ayudar también a cuidar los ojos de nuestro esposo. En la cuarta lección, que fue la de la semana pasada, estuve hablando de mujer más virtuosidad igual bendición. Y conté varias historias que tienen que ver con el hecho de mujeres que decidieron guardar su recato y cómo les llegó bendición en su salud, en conseguir pareja y en muchas otras cosas. Hoy, en la lección número 5, traigo un tema que se titula Crear y transformar el futuro de nuestros hijos con las plegarias. Y vaya que no es fácil este tema, porque nosotros no tenemos una disciplina de plegarias. No estamos acostumbrados a rezar constantemente, ni a hacerlo de la manera adecuada, porque de hecho a veces nuestras plegarias no salen del techo y entonces estamos rezando y es como que Hashem no nos escucha, no nos responde y tenemos unos atolladeros impresionantes. También sucede que a veces tenemos esa disciplina de las plegarias por nuestros hijos. Voy a enfocarme como en ese tema ahora, y vemos que las cosas no resultan, que por mucho que rezamos por ellos para que de repente retornen al camino de la Torá, o para que se comporten con propiedad, o para que salgan de la adicción que tienen, o para que puedan conseguir el empleo que necesitan urgentemente, o para que ya no nos estén llamando constantemente del colegio, poniéndonos quejas de ellos, y porque constantemente están firmando el observador del colegio, que rezamos para que tengan buenas amistades y resulta que sus amigos son un completo desastre y fiasco porque hacen cosas tremendas, que rezamos por tantas cosas para nuestros hijos, porque obviamente una madre desea lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Y vemos que a pesar de que hacemos esas plegarias, no sucede nada. O sea, siguen en su comportamiento, siguen con ese bloqueo, siguen con cierta repelencia hacia uno, e incluso odio también hacia uno, culpándolo a uno en algunos casos cuando ya son mayores de lo que eligieron para su vida, de los efectos de sus decisiones. Y entonces, como mujeres y como madres, tenemos que lidiar con ese tipo de cosas, y ahí es donde uno se pregunta, pero bueno, yo estoy rezando a Hashem, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Por qué razón no me está respondiendo favorablemente? Porque mi hijo sigue en la situación en la que está. Y yo quisiera, de verdad, traer a colación varias historias que escuché en su momento. Una de ellas ya la han escuchado, y a mí me marcó muchísimo eso, bastante. Porque cuando yo escuché esa historia, que me la relató mi amiga Elisheva Franco, que vive en Jerusalén, en ese momento ella trabajaba para Breslet, que es la organización del rabino Shalom Arush y el rabino Jonathan de Galet, que es la voz de él en español para Latinoamérica. Yo estaba pasando por un momento bastante difícil y complejo a nivel familiar, y siempre lo he dicho que durante 4 años prácticamente yo me olvidé de mí misma y me iba muriendo con todo lo que estaba pasando, y detuve todo lo que yo era para dedicarme a ese asunto familiar y poder resolverlo de la mejor forma posible. Y yo recuerdo que Elisheva
en ese momento me regaló una historia que ya le he contado, pero siempre que la cuento me refuerza mi emuná, mi bitajón, mi fe y mi confianza en Hashem, en el proceso de mi vida, y por eso quiero compartirla nuevamente con ustedes. Sé que la han escuchado, pero algunos de ustedes tal vez no. Y es el hecho de una madre cuyo hijo se perdió del camino de la Torá, cuyo hijo se alejó por completo de Hashem, le dio la espalda a Dios, no quería saber nada de él. Y esa madre sufría muchísimo por ese hijo, por la ruta que había elegido, que no era la mejor, no solamente por el hecho de darle la espalda a la Torá, sino por la vida que él eligió vivir. Y esa madre decidió ir al cótel, al muro de los lamentos, día tras día, a rezarle, a suplicarle, a derramarle lágrimas a Hashem por su hijo, a suplicarle a él que por favor su hijo retornara al camino de la Torá, al camino que lo conducía a él, a que se mejorara su condición de vida. Y esa mujer, no importaba el clima que hubiese, no importaba lo que pasara, todos los días, durante 1000 días seguidos, ella siguió rezando por su hijo. Es decir, estamos hablando de aproximadamente casi que 3 años, diría yo, más o menos sería. Sí, más o menos es eso. 3 años. 3 años, día tras día. ¿Cuántas de nosotras que estamos aquí somos constantes en la oración? Somos constantes en la plegaria. Y no solamente que seamos constantes en la plegaria, sino cuántas de nosotras, además de ser constantes en la plegaria, le metemos toda la energía, toda la fe, todas las lágrimas, porque recuerden que las lágrimas de las mujeres abren las puertas de Shammai, de los cielos, atraviesan los 7 cielos y Dios escucha y nos contesta. ¿Cuántas de nosotras mantenemos ese ánimo, esa fe, esa constancia, ese entusiasmo en la plegaria, ese dolor proactivo también, esas lágrimas bien dirigidas, porque hay lágrimas que no sirven, te lo digo, hay lágrimas que no sirven, las lágrimas bien dirigidas y bien orientadas son las que funcionan? ¿Cuántas de nosotras hacemos eso? ¿Cuántas de nosotras duramos tan siquiera un mes rezando todos los días, todo el tiempo? Es que todo el tiempo. Los jajamín, los sabios dicen que todo el tiempo nosotras tenemos que estar rezando por nuestros hijos, por nuestra familia, pero enfoquémonos en nuestros hijos ahora. Todo el tiempo. Todo el tiempo estamos hablando con el Creador, sea lo que sea que estemos haciendo. Para eso nos hicieron multifuncionales, porque tenemos la capacidad de hacerlo. De que no importa si estamos cocinando, lavando, trapeando, escribiendo, trabajando, también a la vez podemos estar haciendo plegaria y estar hablando con el Creador. Porque de hecho nosotras podemos perfectamente estar en esa conexión constante con Él y recibir sus bendiciones, pero hay que ser honestas. Uno tira la toalla. Cuando uno comienza con este trabajo con los hijos, sobre todo cuando ya entran a la época de la adolescencia y vienen situaciones con ellos que ya lo he dicho, que se vuelven como unos erizos que uno no sabe ni por dónde cogerlos, porque es que te pullan por todos lados cada vez que tú tratas como de medio hacer algo con ellos o decirles algo. Uno tira la toalla. Porque uno comienza a chocar con ellos, uno pelea, entonces de repente uno le puede rezar a Dios un día, al día siguiente puede que lo siga haciendo, pero ya no son las 10, las 100 veces del día, sino ya es un poco menos. Y si de repente al día siguiente ocurre una pelea, una discusión, hay ofensas de por medio de parte y parte, entonces ya uno se va resintiendo, ya uno va llenando como su corazón como de, oye, pero ¿por qué mi hijo me tiene que tratar así? Yo que rezo por él, yo que le proveo, yo que no sé qué, yo que esto, yo que lo otro. Entonces uno es un ser humano y entonces uno le va doliendo y va interpretando esa realidad desfavorablemente, y esa interpretación de esa realidad hace que uno le vaya bajando como la guardia y ya de pronto uno ya no reza con ese mismo entusiasmo. Y ahí es donde vienen entonces las situaciones, porque todo comienza a ser más caótico. Todo comienza de verdad a complicarse, pero es porque nosotras le hemos bajado la guardia a la plegaria, porque no tenemos esa constancia.
Entonces, de las primeras cosas que tenemos que aprender hoy en esta lección, que si nosotros queremos crear y transformar el futuro de nuestros hijos, es a través de la plegaria, es teniendo una disciplina con ellos, una constancia permanente y manteniendo el mismo entusiasmo, pase lo que pase, con ese dolor, pero no importa, lo hacemos, con esas lágrimas, pero lo hacemos, constantemente es dele que dele y dele que dele, no importa si uno le está diciendo a Shen, Dios mío, por favor, salva a mi hijo, abre las puertas de prosperidad o de oportunidad, dependiendo de lo que necesite, o sana a mi hijo mental, emocional, física, espiritualmente, ¿sí? A veces no se necesitan de que sea un texto súper elaborado y una cuestión súper ensayada, no, palabras que le salen a uno del corazón, de aquí del alma, y que se conecta con Hashem, con nuestro Dios maravilloso, y las repetimos constantemente, le decimos con esa fuerza y con ese entusiasmo y con esa energía de Dios mío, salva a mi hijo, dale la oportunidad de cambiar. Ahora, crear y transformar el futuro de los hijos son dos cosas que quiero explicar. Crear el futuro de los hijos, yo hace un tiempo escuché la historia de una madre que le preguntó a sus hijos pequeñitos qué querían ser ellos en el futuro. Y entonces uno dijo que quería ser médico y el otro creo que dijo que quería ser ingeniero. Y todas las noches antes de dormirse, esa madre bendecía a sus hijos y los bendecía como si fueran ya médicos, el médico, y como si fuera el ingeniero. Y todo el tiempo estaba ella en función de crear mentalmente y emocionalmente esa vida maravillosa para sus hijos, obviamente poniéndola bajo la voluntad del Creador, porque tal vez si Dios no quería que fuese médico y el otro ingeniero, pues esa era la voluntad de él y hay que respetarla, pero ella siempre lo que le pedía a Shen, que sea bajo tu voluntad, que si es lo que tú quieres para ellos, que así sea. Y constantemente esa mujer desde pequeñitos comenzó a hacer este proceso de crear y de meterles en su cabeza la conciencia de que iban a ser el mejor médico y el mejor ingeniero, y fue construyendo la vida con ellos. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer. Y de hecho hay que echar muchísimo para atrás, muchísimo es muchísimo. Antes de que nosotros tan siquiera pensemos en concebir un hijo, ya tendríamos que estar no solamente preparándonos nosotras y nuestra pareja, sanando nuestras heridas, formándonos en crianza consciente y respetuosa, liberándonos de todo el trauma y los rollos y todas esas cargas y todo ese lastre que arrastramos, porque no podemos ir a criar hijos para mandarlos heridos al mundo, que es lo que nosotros hacemos y en lo que hemos fallado, y hay que reconocer que hemos fallado. Yo reconozco que yo fallé en eso y que me ha tocado corregirlo, me tocó hacerlo ya tarde, y aún hoy en día sigo aprendiéndolo, pero uno debe de educarse. Uno tiene, si tú que me estás escuchando ahora, que me estás viendo, o la que sea que va a llegar después, o la pareja, el hombre, la mujer que van a llegar, y están solteros, escuchen esto que les voy a decir. Prepárense para tener sus hijos. Y la preparación no es simplemente la parte económica. La gente se concentra en eso, no se preocupen por eso. Sí, obviamente que uno tiene que darles un hogar bien a los hijos y proveerlos, etcétera. Pero a la par que nos preparamos en nuestra profesión, en nuestro emprendimiento, en nuestros negocios, en el sustento, también nos vamos a preparar en la parte emocional, en la parte mental y en la parte espiritual. ¿Por qué tengo yo que llegar a una relación, o por qué tengo yo que llegar a un matrimonio completamente destrozada y rota por dentro, y el otro también para construir una familia? ¿Qué puede resultar de bueno de una persona que está rota y del otro que está roto también? No va a resultar nada bueno. Y lo que va a hacer esta pareja es llevarse a los hijos por delante. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, si ya lo hicimos, si ya estamos metidos de cabeza en una relación y con una situación de estas, entonces tenemos que corregirla, ¿verdad? Pero si tenemos la oportunidad de estar solteros y queremos conformar una familia, ¿verdad?
No solamente pensemos en, ay Dios mío, por favor, mándame el hombre lindo que esté interesado en mí, que crea en ti, que te valore, que viva en función de ti, que tenga una profesión, que tenga dinero, que sea guapo, etcétera. Todas esas cosas que piden. Sino de verdad pedirle a Hashem, ayúdame a mí a sanarme, a corregirme, a sacar todo lo que yo tengo, toda esa basura mental y emocional que tengo que no me sirve de nada y que no me aporta nada, y lo que sea que yo tenga que hacer para poder construir y para poder crear una familia maravillosa. Ayúdame, Hashem. ¿Y ustedes creen que Hashem no lo va a hacer? Claro que lo va a hacer. Dios lo va a hacer porque Él quiere familias felices. Él quiere hogares donde la presencia divina, la Shejinah, habite. Y hoy en día en los hogares no está habitando la Shejinah. Pueden decir lo que quieran. No está la Shejinah en los hogares. Sobre todo en los hogares donde hay peleas y hay caos y hay juicio y hay críticas y hay contradicciones y hay de todo. No está. Porque hasta para saber discutir uno tiene que ser inteligente y no lo somos. Uno puede tener diferencias de criterio con la pareja, por supuesto que sí. Pero de ahí a las faltas de respeto y a la violencia intrafamiliar y a todos estos asuntos que están pasando constantemente en la familia, ustedes se dieron cuenta que durante la pandemia la cantidad de divorcios fue terrible, porque las parejas no se conocen y no se soportan. La avalancha de divorcios que vinieron durante y después de la pandemia fue tremendo. De hecho, conozco casos de niños de pandemia que hoy en día están haciendo segundo grado de primaria, y los problemas de esos niños, como mencioné yo en una reunión donde estuve, en esa reunión donde plantearon que era increíble que todos los niños de segundo de primaria de ese colegio que tiene varias sedes, todos estaban igual en su nivel de desatención, de desaplicación, tanto académicamente como conductualmente, y los docentes no sabían qué hacer con esos niños. Entonces fue cuando, con la ayuda de mi amiga Hortensia Reátiga, planteamos el hecho de que esos niños eran hijos de pandemia. Niños que estuvieron en su casa pequeñitos a esa edad, expuestos quién sabe a qué cosa, viviendo a través del miedo, del terror, tal vez con un celular todo el santo día en la mano, porque imagínense estar encerrados todo el tiempo, para luego al año siguiente, porque eso fue en el 20, ¿cierto? Al año siguiente, el 21, seguir encerrados, porque se regresa a clases el año pasado 22, hacer primero de primaria y este año segundo de primaria. La culpa no es de los niños, la culpa es de ese medio. Entonces, así como pasó esto de una manera grande, así mismo pasa en nuestros hogares cuando nosotros nos vamos allá a formar una familia sin siquiera prepararnos para ello. Y de verdad que nosotros sí tenemos que prepararnos, porque nosotros sí podemos crear un futuro maravilloso para nuestros hijos. No es lo mismo criar a los hijos de una manera consciente, respetuosa, con todos los mecanismos y las herramientas que se requiere para ello, para desarrollarles sus potenciales, sus habilidades, los maravillosos seres que son, ¿verdad? Vivir, no sé, frente a la playa, frente al río, o que tenga uno los recursos económicos también para llevarlo a sus diferentes clases, que si tenis, que si equitación, que si fútbol, que si ajedrez, que si su gimnasio, o lo que sea que uno les aporte en esa parte, más una buena alimentación, más salidas de diversión, más viajes, más el desarrollo de su vida espiritual, con papá y mamá ahí presentes, aunque trabajen, pero están presentes ahí, o papá trabajando y mamá presente ahí, entre los dos un equipo, formando un equipo. No es lo mismo llegar a una familia así y ya uno con su trabajo personal, que obviamente es constante, evolutivo y para toda la vida, pero ya uno lleva algo adelantado, que llegar a un hogar roto con tremendos caos encima, con 50.000 problemas de todo tipo, a chocar con otra pareja que también viene rota y con 50.000 y 100.000 cosas más. No es lo mismo.
Y luego entonces nos preguntamos y decimos, ay, pero ¿por qué mi hijo me salió así? Ay, ¿por qué mi hijo me hizo esto? Ay, ¿por qué mi hijo tal cosa? Que somos responsables. Y esto no es para que nos culpemos, porque yo siempre lo he dicho, la culpa no es buena, no es sana. Es una pieza digital que decía eso, ¿no? Que la culpa lo que hace es oscurecer nuestra alma, oscurece su resplandor. Porque una cosa es la culpa y otra cosa es asumir responsabilidad. Es una diferencia muy tremenda. Asumimos responsabilidad, no nos sentimos culpables. Asumo la responsabilidad de que no hice las cosas bien. Entonces, como no lo hice bien, eso genera situaciones en la vida familiar y los hijos se ven implicados a ellos y ahí es cuando comenzamos a corregir. Entonces me devuelvo. Si eres soltero, si eres soltera y tienes la posibilidad desde ahora, comienza a trabajarte, a sanarte interiormente, a hacer todo tu trabajo de verdad, mental, emocional, físico, espiritual, profesional, etcétera, para que llegues a construir un hogar con otro, porque si estás vibrando en esa misma frecuencia, Hashem te va a mandar un hombre también así, ¿verdad? Y tú vas a buscar un hombre también que tú sepas que está haciendo su trabajo interior y exterior y todo lo demás, ¿verdad? Que estén hablando el mismo lenguaje. Entonces entras a crear desde ahora un futuro maravilloso para tus hijos. Eso lo podemos hacer desde antes. Vamos planeando. Desde ahora tú comienzas ya a pedirle a Hashem que bendiga la vida de tus hijos, que los haga hombres prósperos, mujeres virtuosas, que haga a tus hijos Yoreh Shamayim, piadosos del cielo, que haga a las mujeres dadivosas, generosas, amorosas, honorables. Eso se puede pedir ahora sin tener hijos. Se puede hacer. ¿Alguno de ustedes le enseñaron esto? A mí no me enseñaron. Si tú tuviste la fortuna de aprender esto y no lo aplicaste, pues cometiste un error. Pero nosotros podemos hacer eso. Desde ahora, crear ese futuro. Ver a nuestros hijos, hasta en el mapa de la prosperidad que expliqué en el otro curso, lo podemos hacer. Claro que sí. Y podemos crear un futuro, un mañana hermoso para ellos, para nosotros. Y así aportarle al mundo también. Ahora, si ya pasó, ¿verdad? Como me pasó a mí, que ya metimos la pata bien metida, que llegamos fracturados, rotos, dañados, etcétera, a la relación de pareja, y el otro también, al que elegimos y creímos que iba a ser un buen esposo, un buen padre, y todo resultó como no era, y educamos desde el miedo, como me pasó a mí, porque yo eduqué a mis hijos desde el miedo y por eso necesitaba controlar, y yo era mamá gallina sobreprotectora, pero a morir. Pero era por el pánico de que a mis hijos les sucediera cualquier cosa de lo que me había pasado a mí. Entonces yo no quería que a mis hijos les sucediera nada. Entonces fui extremadamente protectora y controladora, pero era porque yo educaba desde el miedo, y eso lo entienden ahora mis hijas mayores, que son mamás, ahora me comprenden en esa parte. Cuando uno ya cometió los errores, y obviamente uno tuvo una injerencia sobre los hijos, porque recuerden que, desde que el hijo nace hasta los 12 años en las niñas y hasta los 13 años en los varones, todo lo que les sucede a ellos es responsabilidad de papá y mamá. Todo, hasta una caída, una enfermedad, lo que sea, es exclusivamente responsabilidad de papá y mamá. Todo lo que ocurre de los 12 años a los 21 años en las niñas y de los 13 años hasta los 21 años en los varones, ya es una responsabilidad compartida entre papá, mamá e hijos. Y obviamente Hashem está en todo ese proceso, por supuesto que sí. De los 21 años en adelante es responsabilidad de ellos y se entienden con Hashem. Entonces, ¿qué pasa? Que ese periodo de antes, de la gestación hasta los 12, 13 años, ¿verdad? Es súper determinante para que nosotros hagamos un buen trabajo. Como no lo hicimos porque estábamos rotos, ¿verdad? Estábamos heridos y educamos mal, hicimos las cosas muy mal.
y resulta que ya nuestros hijos tienen 21 años y más y siguen haciendo lo que no deben de hacer, hay dos circunstancias. Uno, la responsabilidad que nosotros tenemos por no haber hecho las cosas bien en su momento. Y dos, también hay responsabilidad de ese ser, de esa mujer, de ese hombre ya mayor, ¿verdad? De esa que elige seguir teniendo la vida que uno sabe que no es la mejor, pero él o ella la eligieron y hay que respetarlo. Sin embargo, nosotros sí podemos transformar esa vida, si no es la mejor, con nuestras plegarias. Y hay que seguir insistiendo con el tema de las plegarias. Y a las plegarias obviamente le agregamos la sedacá, la caridad, el voluntariado, ayudar. Y todo lo que hacemos es en función de esto, lo hago, lo dedico para la salud de mi hijo, o para que deje tal vicio, o para que consiga tal trabajo, o para que deje de ser tan frío y distante, o para que sí, o sea, los deseos buenos que uno quiere para los hijos, ¿cierto? Ustedes comprenden cómo es el asunto. Y le damos muy duro a la plegaria, mucho es mucho. Y es más, hay algo que yo aprendí también. Si tienes un momento de felicidad, por ejemplo, que algo tan básico como comerte un helado, vamos a poner, te estás comiendo un helado y te produce una alegría, una felicidad, por poner un ejemplo, una felicidad. Esa alegría, esa felicidad que tú tienes en ese momento, la envías a tu hijo. Todos esos momentos en los que tú te sientes feliz, tranquilo, entusiasmado, o sea, esos momentos que uno se siente pleno, eso se le manda a los hijos. Y uno los arropa a ellos con eso, además de las plegarias, para ayudarlos. Porque a la final, nuestro lazo, nuestro cordón espiritual, ¿cierto? El cordón umbilical lo cortan. Pero entre nuestros hijos y nosotras sigue ese cordón, y ese cordón espiritual, energético, como quieran llamarlo, que no se rompe hasta el día en que alguno de los dos se va de este mundo. Y puede estirarse mucho y parecer que está roto porque papá, porque madre e hijo no se hablan, ¿verdad? Pero sigue ahí conectada. Y la idea de como nosotras, como mujeres, es trabajar mucho nosotras interiormente, repararnos a través de procesos de perdón. No importa si tu hijo está haciendo lo que sea, hazle saber que tú lo amas, que tú le haces plegarias por él, que tú confías en que va a haber un milagro en la vida de él o de ella, y que todas las cosas van a estar mejor si él aprende a amarse a sí mismo y si aprende a perdonarte en caso de que no lo haya hecho. Pero depende mucho de nosotras, de verdad, transformar y no terminar, mire, así sea hasta el último día de la vida de uno, no importa. No importa si ese hijo se transforma en 10 años, 20 años, no importa. Obviamente aquí hay un tema de respetuosidad, aquí hay un tema de no venirnos a dejarnos ni humillar, ni pisotear, ni nada, nuestras cosas. Ya uno tendría que analizar los contextos de esas relaciones, ¿verdad? Pero a lo que yo me refiero es que constantemente, permanentemente, debemos hacer plegarias por nuestros hijos, que Hashem todo lo puede. No hay cosa que Él no pueda transformar. Y si nos apoyamos de una valerosa y admirable comunidad que rece por nuestro hijo y que nos apoye en oración por nuestros hijos, en fin,
mucho mejor también, pero que esa gente viene, hay que elegir eso, porque eso de decirle a cualquiera, no, recuerden que a la gente le encanta el chisme para venir a estarlo criticando a uno. No, gente que de verdad uno sepa que uno cuenta con sus plegarias, porque esta es otra cosa que yo tengo que decirles hoy. Yo aprendí, y por eso ustedes no me ven fotos de mis hijos ni nada de eso, y no me gusta postear, porque si no estoy mal en la parashá de Hayei Sarah, una de las cosas que yo aprendí, y creo que viene del Zohar, si no estoy mal, de verdad, es que uno provoca o atrae el mal de ojo hacia los hijos cuando tú comienzas con esta, públicamente. Ay, mi hijo se ganó la medalla tal. Ay, mi hijo sacó el primer puesto en tal. Ay, mi hijo está trabajando en la no sé qué empresa de no sé qué, no sé qué, no sé cuándo. Ay, mi hijo no sé qué, esto y lo otro. Eso atrae mal de ojo. Y hay mucho mal de ojo afuera. Y ese mal de ojo se puede traducir en una enfermedad, en un accidente, en muchísimas cosas. Cuando uno expone a los hijos, ¿verdad? Porque le toca, o porque, ¿cómo te digo yo? Sí, porque de repente tú quieres como exaltar algo de tu hijo. Antes de que tú hagas eso públicamente, tú tienes que hacer plegaria y pedir mucha protección, como crear una especie de cúpula de protección sobre tus hijos para que les rebote todo. Pero hay mamás y papás que todo el tiempo están exaltando a los hijos frente a los vecinos, frente a los amigos, frente a los otros familiares, y entonces es muy complicado. ¿Por qué? Porque de repente por ahí, digamos, hay un familiar cuyos hijos no son lo mejor, no son los más inteligentes, no se ganan los primeros puestos en el colegio, nunca han tenido una medalla, y eso genera envidia, y la envidia hace daño. Y de repente es una envidia que ni siquiera es consciente, sino que es inconsciente. Entonces nosotros, porque de hecho cuando nosotros somos ostentosos, nosotros atraemos el mal de ojo hacia nosotros mismos. Una persona que ostenta tener millones y el jet y los carros y no sé cuántas más cosas, atrae mal de ojo hacia sí mismo. Y la ostentosidad no solamente es en el aspecto físico, material, sino también en el hecho de ser el más inteligente, el más esto y más lo otro. Entonces lo hacemos. Entonces cuando de repente hay una situación en la que toque mostrar a los hijos, ¿verdad? Por algún asunto, no sé, ¿qué te digo yo? Como que de repente uno se vuelva conocido y entonces a uno le tomen una foto con los hijos y la publiquen o algo, pero uno está trabajándole a la protección sobre ellos para que el mal de ojo no les llegue, porque eso sí estoy clara. En esa porción de Hayei Sarah decía claramente esa parte, ya cuando uno decodifica los ciertos versículos. Una de las cosas que decía ahí era que teníamos que ser muy responsables y muy cuidadosos cuando nosotros hablábamos de nuestros hijos y mostrábamos las virtudes o las potencialidades de nuestros hijos, porque podíamos generar atraer mal de ojo sobre ellos. Entonces muchas de las cosas que a veces sucedían con los hijos era por eso. Entonces nosotros tenemos que tener bastante cuidado, y yo digo que de alguna manera tiene razón de ser, porque es que allá afuera hay mucha gente envidiosa, allá afuera hay mucha gente esperando que uno meta la pata, Hadve Shalom Barminal Balaino, pero es verdad, gente que no se alegra, pero que ni nadita con lo que uno haga, gente que, imagínense, a mí me han criticado hasta por decir el nombre de Hashem, hasta por eso me han criticado. ¿Y por qué tengo que nombrarlo? Pues porque quiero. ¿Cuál es el problema? Como le contesté ayer, a la medianoche escribieron eso. Por un video que yo posteé donde yo hablaba de Hashem y todo lo demás. Eso fue en un chat. Imagínense. Nada más por eso.
Entonces, mis niños, mis niñas, hay que tener cuidado, y mucho. Porque nuestros hijos dependen de nosotros, y más cuando están obviamente en sus tiernas edades y en la adolescencia y todo lo demás. ¿Y quién mejor que papá y mamá para asegurarles a ellos que tengan una vida increíble, una vida muy chévere? Nosotros. Y fallamos mucho. Hay una historia de una madre que estaba embarazada y fue a visitar a un gran sabio. Y el sabio, que tenía la habilidad de ver, le dijo a esa madre que su hijo iba a ser un ladrón. Entonces esa madre, que obviamente respetaba las palabras del sabio, comenzó a rezar muchísimo, pero mucho es mucho, para que su hijo no fuera eso. Y rezaba y rezaba y rezaba y rezaba mucho. El niño nació y ella seguía pidiéndole a Hashem, por favor, no permitas que sea un ladrón, no permitas a Hashem que sea un ladrón. Toma control sobre mi hijo, hazlo un hombre de Torah, hazlo un Yoreh Shamayim. Y ese niño terminó siendo un gran rabino. Pero un día, a ver si me acuerdo bien de la historia, un día como que iba caminando y se encontró una manzana que él sabía que no era de él, la tomó y se la comió. Y ese hecho representaba que porque había cometido un robo, por así decirlo, ¿no? Por comerse la manzana, imagínense, de otra persona. Y ese hecho demostraba que si su madre no hubiese rezado tanto por él, hubiese terminado siendo un ladrón. Pero como ella rezó tanto, pero tanto, su hijo se transformó. Hay otra historia también de una mujer muy rica que estaba buscando a su pareja para casarse, ¿no? Para que le organizaran un shidduch. Entonces, por rabia contra ella y contra su papá, que tenían dinero, alguien armó un chisme, pero de esos bien brutales y bien crueles, y le dañaron la reputación. Un chisme así como que era prácticamente que se acostaba con Raimundo y todo el mundo. Y se la dañaron, pero tanto, que no hubo forma de que nadie quisiera casarse con ella. Entonces por ahí apareció un hombre, un X, o sea, en el sentido de que no era un hombre de Torah, no era un hombre, era alguien muy sencillo, muy simple. Pero él sí quiso casarse con ella, y obviamente era una forma como de resarcir el honor de ella. Cuando ella se casa con él, el día de su boda, ella le dice estas palabras a Hashem. A mí siempre me conmueve mucho esta historia, ¿saben? Le dice: Hashem, yo he sido víctima de la Lashon Hara. Han pisoteado por completo mi integridad, mi virtuosidad. Me han humillado. Porque tú sabes que yo no soy esa mujer que dicen que yo soy. Y agradezco a Hashem, te agradezco que tú me hayas permitido casarme con este hombre. Y por el mérito, Hashem, de yo haber soportado todo esto, de yo no haberme defendido, porque esa mujer ni siquiera salió a decir nada, no salió a decir esto es mentira, de yo haber hecho silencio, Hashem, yo te pido, Hashem, que mis hijos sean sadiquín. Y así fue. Sus hijos fueron sadiquín, grandes justos de nuestra generación. De hecho,
uno de sus hijos es quien cuenta la historia. Es que no recuerdo los nombres porque son historias que yo he venido leyendo o que me cuentan. Pero fue así. Y él en sus charlas cuenta la historia de su mamá. Y por las lágrimas y las plegarias de su madre, en ese momento, por mantenerse honorable y virtuosa e íntegra, a pesar de todo lo que dijeron en contra de ella, que no era mentira, que era mentira, Hashem la bendijo con sus hijos sadiquín. Y a veces nosotros también podemos agarrarnos de este tipo de circunstancias. Por eso yo les explicaba en la clase pasada que la virtuosidad, cuando la trabajamos, trae bendición a nuestra vida, aunque no crean, pero sí lo hace. Y mucho. Como dice ahí mi hermana, es una lástima que toda esta información no la haya tenido. Sí, yo lo lamento de verdad. Yo quisiera que esto lo explicaran en los colegios o en la comunidad donde uno va. Y no que uno se fuera a la loca a elegir pareja, y a la loca formar familia, y a la loca mirar a ver cómo vamos haciendo, y entonces a lo que va llegando vamos resolviendo. No, porque tal como le aprendí muchísimo al rabino Anihar, es la información nos da formación. Cuando uno se informa, y como explicaba esta mañana en una reunión, cuando uno se informa y tomas de diferentes fuentes, la científica, la espiritual, la emocional, la mental, todas, y tú a través de tu alma y de tu sentir, tú vas digiriendo y vas decidiendo que de toda esa información qué te sirve y qué no. Cuando tú tienes todo ese paquete de información, la formación que tú te das es wow, espectacular. Y por no formarnos, por no tener este tipo de información, las familias están completamente resquebrajadas hoy en día. Entonces aguantamos. Y creamos hogares muy tristes, muy sombríos, muy caóticos, muy tóxicos, donde todos queremos salir corriendo, donde todos nos queremos ir, no solamente nosotros, sino nuestros hijos también. Entonces, tenemos, número uno, si tenemos la oportunidad de prepararnos, hay que hacerlo, de verdad, ten conciencia. Si tú, mira, te lo digo, yo tengo 52 años, en octubre cumpliré 53, tengo 4 hijos, y no ha sido fácil. El menor tiene 14 años, y los retos siempre están, y más con este mundo, porque pesa mucho lo que está allá afuera. Pesa mucho las amistades, pesa mucho el internet, pesa mucho, de verdad. Eso pesa bastante, y más cuando uno está en una comunidad o rodeada de gente en lo mismo. Eso es complicado. Entonces, si tú de verdad tienes la oportunidad de formarte, de educarte, de trabajarte tú internamente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, físicamente, profesionalmente, etcétera, haz todo ese trabajo, hazlo. Es que no te imaginas la bendición que va a llegar a tu vida. Tú no te imaginas esa oportunidad tan valiosa que Hashem te brinda, de que tú te puedas educar, te puedas formar para llegar a un hogar o a formar una familia junto con el otro, que también ya te dije que debería estar en la misma vibración, de tal forma que puedan construir un hogar de inspiración. Que si tienes esa oportunidad, no la desaproveches. Deja de estar buscando lo que no se te ha perdido teniendo intimidad con tu novio. Date tu lugar. Si ese hombre es para ti, no le va a importar no tener sexo contigo. Entonces, busca la forma de hacer las cosas bien. Y para las que ya estamos en esto y tenemos que trabajarnos, entonces hay que educarse, hay que formarnos, hay que sanar nuestras heridas, hay que mentalizarnos en crear esa vida increíble que queremos y que sí se puede. Hay que aumentar las plegarias. Yo, por ejemplo, soy una de las que yo sé, con lo que estuve leyendo y estudiando, de verdad que tengo que aumentar más mis plegarias, a pesar de que yo rezo y todo el tiempo estoy aquí
dándole que dándole. Pero como yo tengo cierto déficit de atención y me concentro en muchísimas cosas a la vez, muchas cosas de verdad. Entonces mi mente trabaja como si fuera una pantalla de televisor dividida como en 16 canales al mismo tiempo. Así es como digo yo que es mi mente. Entonces tengo que empezar en eso, resolver aquello, etcétera. Entonces no me enfoco, pero sí definitivamente tengo que hacerlo, debo hacerlo. Y retomar todas estas cosas que uno sabe interiormente que hay que hacerlas. Porque uno lo sabe, uno sabe en qué está fallando. Y cuando encontramos la falla y comenzamos a buscar las soluciones, pues todo es más fácil, pero todo es posible y sí podemos. Yo les repito, sí podemos transformar el futuro de nuestros hijos, sí lo podemos hacer. Por lo menos que ellos sientan que uno los ama y que uno está ahí, independientemente de la vida que ellos elijan. Es decir, si tus hijos están pequeños, si están adolescentes, y tienes la posibilidad ahora de hacer todo este proceso de cambio y transformación, hazlo. Si tus hijos ya están por fuera, ya son mayores, ya son adultos, y tienen una vida que a ti te duele que vivan, pues haz plegaria por supuesto por ellos, pero tienes que también comprender que ya después de los 21 años esa alma tiene una responsabilidad entre él y Hashem. Porque miren, yo lo expliqué en el curso pasado, si no estoy mal. Y escribí, no lo expliqué en el curso pasado, lo expliqué fue en una de las parashiot. Hasta el más malo, Hashem le muestra lo bien que puede ser su vida si cambia y si vive pegado al Creador. Nadie en este planeta, ni el más malo, nadie, ni de los que hubo, ni de los que hay, puede decir que Dios no le mostró ni le dio la oportunidad de cambiar su vida y hacer las cosas bien, porque esa es la mentira más grande del mundo. A todos Dios nos da la oportunidad de cambiar nuestra vida. A todos Dios nos muestra, óyeme, mira, por ahí donde tú vas, no vas haciendo las cosas bien, va por aquí métete, es mejor. Siempre nos manda alguien que nos habla, un mensaje que te llega, una señal, lo que tú quieras, fuegos pirotécnicos, lo que sea. Hashem busca todos los medios habidos y por haber para que nosotros cambiemos la ruta, que ya nosotros no queramos, esa es otra cosa. Así que si tu hijo allá mayor está teniendo una vida que te genera a ti dolor, que no debería de ser así, porque uno no se puede estar muriendo por los hijos, uno también tiene que aprender a asumir la responsabilidad que ellos tienen sobre las decisiones de sus vidas y respetar eso y hacer plegarias. Pero ese hijo no puede decir que Hashem no le ha mostrado lo bien que puede ser su vida. Claro que sí, se lo ha mostrado. De repente obviamente está bloqueado y está atorado con las cosas que pudieron pasar en su niñez y todo lo demás, pero aún así él tiene que sanar esa parte. Y desde aquí, en la medida en que nosotros nos vamos sanando, pues también ayudamos a sanar a esa persona. Que no es fácil, de repente en unos casos va a ser muy fácil o en otros casos no. Yo, por ejemplo, les puedo contar en la historia con mi hija mayor, que ya va a cumplir 29 años. Nosotros tuvimos una relación bastante dificultosa desde que comenzó la adolescencia y éramos como un yo-yo y un tire y afloje entre ella y yo. Y gracias a Hashem, en la medida en que yo comencé a transformarme, en la medida en que ella comenzó a escucharme, en la medida en que ella comenzó a entenderme, sobre todo desde el momento en que ella toma la decisión de ser mamá, entonces ella comenzó a decir, pero lo que decía mi mamá, porque mi mamá hacía, porque mi mamá me protegía tanto, porque mi mamá esto. Y un día sentada, si he contado esa historia, en el comedor, después de un almuerzo, yo me senté y le abrí mi corazón y le dije, hija, mi forma de actuar fue por esto, por esto, por esto y por esto. Y ahí entendió por qué razón yo criaba desde el miedo. Y eso le cambió completamente la perspectiva a ella, porque
A veces uno no se abre lo suficiente lo suficiente con los hijos, porque obviamente uno que se va a abrir con un niño de 5 años o de 8 años, y menos de adolescentes que no te quieren escuchar, ¿verdad? Pero está de parte de nosotros hacer nuestro trabajo, hacer lo que a nosotros nos corresponde. Déjenme checo un momento aquí en lo que traigo, si es que ya les he contado todo. Ok, hay una historia. Es así, de verdad que no, yo no les puedo decir si es verdad o qué, no, la verdad que no sé. Pero fue algo que me contaron hace mucho tiempo, y que eso a mí me entró mucho, me caló mucho, porque me hizo entender ciertas cosas. Y tiene que ver cuando las mujeres, o cuando nuestro pueblo de Israel vivía como esclavo en Egipto. Los hombres no querían tener intimidad con sus mujeres porque se sentían tan menos que menos, tan diezmados, tan mal, terriblemente mal. Y sobre todo por la negatividad que había allá, de verdad, era espantoso, así me contaron. Entonces, no querían tener intimidad con ellas. Y decían, ¿para qué? Si intimamos y nuestros hijos nacen, van a seguir en esta negatividad, van a ser malos. Hazlo Shalom. ¿Y para qué decían ellos? ¿Para qué hijos malos? ¿Para qué un pueblo malo? Porque obviamente en ese momento todavía no había aparecido nuestro patriarca Moshe. Pero las mujeres hicieron algo increíble. Tomaron la decisión de arreglarse, de acicalarse, de conquistar a sus esposos para tener intimidad. Porque ellas dijeron, es preferible que tengamos estos hijos, aunque ellos vayan a ser malos, a que nuestro pueblo desaparezca. Porque tal vez la generación que venga de ellos en adelante no sea mala. Tal vez tengamos hijos malos ahora, pero de alguno de ellos puede salir un alma buena. Y es preferible aguantar hijos malos que pensar en que si no tenemos hijos, se acaba nuestra descendencia y por ende se acaba nuestro pueblo. Y esa historia a mí me llegó tanto, porque fue cuando yo dije, no importa si una madre tiene un hijo que no está en el camino de la Torá, tiene un hijo que está haciendo completamente lo contrario a lo que Dios ha mandado. No importa si una madre tiene un hijo que transita el camino de la inclinación al mal, porque esa madre se puede agarrar del hecho que a través de sus plegarias y de sus lágrimas lograr o que ese hijo se transforme, o por lo menos la descendencia que deje llegue a ser buena. Y tal vez mucha gente no entienda eso, porque yo llegué a escuchar a alguien decirle a una madre cuyo hijo está en los caminos que no son. Esa persona le dijo a esa madre, pídele mejor a Dios que muera tu hijo. Pídele mejor eso, a que se siga comportando así. Y cuando yo escuché eso, recordé esta historia y dije, no, ¿por qué?
¿Por qué tiene que pedirle a Dios que lo saque de este mundo? Si el mismo Dios lo sostiene, le da sol, le da lluvia, le da pan, le da todo. No importa si está haciendo lo que no está haciendo. No importa si en su negatividad, si está debajo de un puente consumiendo droga, Dios está ahí también. Y Dios también puede hacer un milagro en él. ¿Cómo se te ocurre pedir una cosa de esas? Entonces, ¿dónde está Dios? Entonces, ¿dónde está el Dios en el que nosotros creemos que puede restaurar, así sea en el último momento del aliento de una persona? Y hay gente que piensa así. Hay gente que piensa que el mal se acaba matando. Pero yo soy de las que creo que Dios puede transformar hasta el más malo. Y así es que nosotros nos tenemos de verdad que meter en la cabeza que tenemos nosotras como mujeres una virtud inmensa, maravillosa, de ser afines al Creador, de ser escuchadas por Él. Y tenemos que hacernos el firme propósito de siempre hablar en positivo, de rodearnos, y no me voy a cansar de decirlo, de personas que realmente le aportan y le añaden bendición a nuestra vida, de gente que puede ver las cosas desde otro ángulo, con una perspectiva completamente diferente y desde un lugar de bondad que a veces nosotros no la podemos ver. E incluso de gente que cuando nosotros bajemos la guardia en la plegaria, nos ayuden. Como cuando nuestro patriarca subía los brazos y los estaba sosteniendo, pero se cansaba y le bajaban y entonces le sostenían para que los pudiera mantener arriba, para ayudarnos, ¿verdad?, en la guerra. Asimismo, que alguien le sostenga a uno. Porque yo he visto milagros a través de la Tefilá Sibur. Una de ustedes que está aquí recibió, hoy que me dio esa noticia, un milagro grandísimo en su salud. Estuvimos ofreciendo este healing por ella. Y hoy me dio la noticia de su refugio Shelema, de que Hashem le concedió sanidad total. Y que de lo que se pensaba que había, no hay. ¿Por qué? Porque nos unimos en plegaria. Y cuando tú sientas que tú desfalleces en tu plegaria por tus hijos, de verdad, te apoyas en otras personas. Hace unas semanas yo tenía una situación con un hijo y le pedí apoyo a 2 amigas y les dije, les conté esta historia. Les dije, hay una historia de un médico que lo dejaron solo al frente de la UCI y los otros médicos le dijeron, mira, si tú no puedes, si pasa algo, el paciente de tal, número tal, está en esto, se te puede complicar en la madrugada. El paciente número tal tiene esta situación, se te puede complicar también. El otro tiene esto. Si tú ves que se te complica la situación, nos llamas. Iba bien la noche y en la madrugada efectivamente se comenzaron a complicar. Y el médico corría de un lado a otro, y uno de los pacientes murió. Esto es una historia real. Y cuando a él lo confrontaron y le dijeron, pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y su argumento fue, es que estaba solo y corría de un lado a otro, entonces no podía atender bien ni al uno ni al otro. Y le dijeron, pero si te dijimos claramente que no lo hicieras solo y que si estabas en una situación de esa nos llamaras. Y eso es lo que tenemos que hacer también, no hacer las cosas solos. Hay situaciones en las que sí deberíamos estar solos, pero hay otras en las que de verdad debemos apoyarnos en otras personas y sobre todo en Hashem.
Y Hashem nos manda gente para que nos colabore, porque hay situaciones en las que definitivamente necesitamos ese apoyo y tenemos que buscarlo. Y por eso tenemos que rodearnos de personas que estén en un nivel al que nosotros nos gustaría estar y cuyo nivel de conciencia sea tan maravilloso que nos ayude a nosotros en todos los aspectos. Así que si definitivamente nosotros queremos hacer algo por nuestros hijos, y obviamente esto incluye el hogar, el esposo, y ya la sexta clase la voy a cerrar con el tema de la familia como tal, pero hoy quería dedicarme exclusivamente al tema de los hijos, porque somos nosotras quien podemos realmente cambiar, primero crear y segundo cambiar la historia de ellos. Podemos aportarle a nuestros hijos, sobre todo si son pequeños, si son adolescentes. Nos transformamos nosotras y automáticamente ayudamos a transformar. Si estamos solas, nos preparamos. Y siempre con plegaria. Puedes usar mucho tejilim, muchos salmos, por supuesto que sí. Hacerse de acá, voluntariar. Ya expliqué que cada vez que tú te sientas feliz, con ánimos, le mandas esa energía a tu hijo. Yo recuerdo a mi amiga Aracelis Rodríguez, que también me enseñó algo que ella acostumbra hacer y le da resultados, y es el hecho de que ella, cuando está en una situación, ella cuenta, muy respetuosamente cuento esto, ella en una sesión con sus hijos, ella se acuesta y comienza a sobarse la barriga y trae su memoria cuando tenía su hijo dentro de su vientre, y entonces comienza a hablarle y a arroparle de su amor y a envolverlo con palabras bonitas y a rezar y todo lo demás. Es algo muy simbólico y la entiendo, porque vuelvo y repito, nuestro cordón espiritual sigue ahí atadito, sigue pegadito con ellos. Hay muchas herramientas que podemos usar nosotras para poder cambiar la historia de nuestros hijos, y hay que tener paciencia, mucha. A mí me llevó largo tiempo, miren, hasta el día de hoy, para poder sanar la relación con mi hija mayor, con mi hija menor, que tampoco me entendía, pero es mamá y me entiende. Es que ahora que son mamás, ellas comprenden, ahora me ven de otra manera. No significa que yo no tenga algún tipo de diferencia con ellas, por supuesto que sí, pero obviamente ya saben que las amo, que estoy ahí para ellas. Yo también sé que me aman, ¿verdad? Bli Ainara millones de veces frente a esto que estoy diciendo. Y me llevó todos estos años de poder lograr eso, este acercamiento. Ahora estoy en este trabajo con mi hijo adolescente, que ya ustedes, los que tienen adolescentes, saben que son como unos erizos. Eso no es fácil con ellos ahora, pero ahí va uno poco a poco, tratando de ceder en lo que se puede ceder, en lo que no se hace, se mantiene uno firme. Eso sí, yo sigo siendo la fiscalía. Ustedes ven el teléfono de mi hija, y si no estoy mal, me tiene registrada como la fiscalía o algo así, no por mi nombre, porque yo esculco, miro, busco, llamo. Eso sí, yo se lo dije, no me pidan eso, porque yo eso sí no lo voy a cambiar para nada. Voy a investigar, voy a hablar, de todo. Y hay cosas en las que soy radical, y eso no lo cambien. Puede empezar lo peor de mí, porque como digo yo a mis hijos, yo no vine a ser mamá de ustedes para que me amen. Es que yo no necesito que me amen. Yo no necesito que me quieran. No necesito eso. Mi función como mamá no es que me amen. Mi función como mamá es educarlos. Y si Dios me va a mí juzgar, y siempre lo digo a él, si tú me vas a juzgar a mí, júzgame por exceso y no por defecto. Por exceso, porque los sobreprotegí mucho, porque estuve ahí, porque sacrifiqué mi vida profesional por estar ahí con ellos, por exceso de todo, y no porque me iba, si se iban a una rumba yo tenía que llevarlos, si se iban a ir con amigos, ¿quién es? Teléfono, llamando a cada rato, y tú, o lo que sea, o si se iban sin permiso a algún lado, allá los iba a sacar. Que Dios me juzgue por exceso, y yo feliz si me va a juzgar, pero por exceso. Pero yo no me pintaba siendo la mamá que por defecto
yo estuviera haciendo otras cosas y mis hijos solos, expuestos a quien sea, a que les hicieran cualquier cosa, a no atenderlos, no. O sea, yo por defecto no. No tengo la menor idea de quiénes son tus amistades, no tengo la menor idea de tú con quién andas, no tengo la menor idea de tú dónde estás, o sea, no. Yo me impresiono todavía veo, por ejemplo, chicos de 10 años, 11 años que andan en mototaxi y los padres los mandan de un lado para otro. Yo no soy capaz de mandar a mi hijo de 14 años en mototaxi a alguna parte. No soy capaz, no puedo. Y más en esto, porque de repente hay países, me cuentan por ejemplo que en Israel, no sé si será cierto, yo cuando estuve allá no lo vi, o por lo menos no estuve pendiente de ver eso, pero algunos me cuentan que los niños sí pueden andar solitos y no hay ningún problema, hay como un respeto con relación a eso. Pero en estos países acá en Latinoamérica, donde hay tanto tráfico de sexual y de órganos sobre niños y sobre mujeres y todo lo demás, no, yo no me atrevo, a mí eso me da como cosa. Entonces yo sí les digo, que a mi Dios me juzgue por exceso y no por defecto, y con todos los errores y todo lo demás, pero no importa, porque yo no vine a que mis hijos me amen, yo vine a educar a mis hijos y a tratar de formarlos y darles los principios y los valores que yo necesitaba darles a ellos. Como le dije a mis hijas en una carta que les escribí, y les dije, recuerden, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Recuerden que ustedes vinieron a inspirar, a confortar, a prosperar, a ser ejemplo, a revelar luz, a sacar su mayor potencial. Todo el tiempo les estuve diciendo eso a mis hijos. Y todavía sigo creyendo en eso. Hasta el último día de mi aliento. Y no necesito que mis hijos sean las estrellas reconocidas de este planeta tampoco. Porque esa era otra cosa que yo le decía a ellos. A mí no me importa, es que de verdad, a mí no me importa si un hijo mío me viniera a decir, no, es que yo quiero ser volador de zapatos. Perfecto. Que yo quiero ser mesero. Perfecto. Quiero ser presidente. Listo. No me importa. A mí lo único que me importaba es que lo que eligiera fuera el mejor en eso y lo hiciera feliz. ¿Quieres ser volador? Sé el mejor. Mesero, el mejor. Chofer, el mejor. Presidente, el mejor. Dueño de una empresa, el mejor. A mí eso no me importa. Yo no vivo de que, ay, tiene que ser médico, tiene que ser abogado, arquitecto, tener plata y no sé qué, viajar. No. Porque como dije en una reunión, a mí de qué me vale que mi hijo ocupe el primer puesto y salga como uno de los mejores del colegio si no es un caballero, si no es un señor. Prefiero 1000 veces eso, o sea, un caballero, un señor con un comportamiento respetuoso, intachable, impecable. Y por eso es que yo a donde voy, no es que vaya chocando, pero la forma en la que yo pienso, definitivamente, como me decía una amiga, tú llevas adelante un pie o eres de otro planeta, una de dos. Porque mi forma de ver la vida es completamente diferente. Porque lo que uno necesita es que los hijos tengan un comportamiento digno, íntegro, recto, conectados con Dios. Y que hagan lo que aman hacer, su pasión, su vocación. Hijos, hay adultos frustrados porque sus papás los obligaron a estudiar medicina y querían ser cantantes. Hijos frustrados porque, no sé, querían era montar su negocio. Y no los dejaron, no creyeron en ellos. Hace unos años, y ya para redondear, porque ya, Dios mío, no sé ni qué hora es, el psicólogo del colegio donde estaban mis hijos, anteriormente en otra ciudad, hablaba con él y llegábamos a una conclusión, y es el hecho que hoy en día uno tiene que desarrollar a los hijos sus competencias. ¿Para qué es bueno? ¿Para qué es bueno? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que lo apasiona? Y esa parte, dedicarse a trabajársela. Es bueno en el inglés, se le da con el inglés. Es bueno en el deporte, en el arte, en la pintura, en la escultura, en la música, en la cocina. Su competencia, su talento,
cuál es su salsa secreta, cuál es su sello único, cuál es su plus, qué es lo que lo hace especial y diferente. Y obviamente trabajar la parte espiritual, porque ese es un cuestionamiento que yo me hago y les dejo ahorita también ya para ir cerrando esto, y es ¿por qué razón? Y es lo que yo no entiendo, y a mí siempre me han criticado que por qué yo les exigía a mis hijos tanto en su vida espiritual. Y es que yo decía, ¿por qué razón uno como papá sí le exige a los hijos que saquen sus buenas calificaciones, que se comporten bien en el colegio, que sean respetuosos con los docentes, con sus compañeros, si no quieren levantarse a estudiar en la madrugada, igual tú peleas con ellos, pero tú los mandas al colegio, ¿verdad? Si no quieren estudiar una tarea para un examen, tú les dices, tienes que estudiar porque si no te castigo, te quito el televisor, te quito el iPad, te quito no sé qué. ¿Por qué uno sí le puede exigir a un hijo en esa parte académica y no le puede exigir uno al hijo en la parte espiritual? ¿Por qué no le puede uno exigir al hijo, óyeme, tienes que estudiar estos versículos, o tienes que leerte este libro de motivación, o tienes que hacer estos rezos, o lo que sea? ¿Por qué razón? Ah, que porque en la espiritualidad no hay coacción. Ah, que porque es que hay que dejar que elijan a qué religión, o qué filosofía, o qué comunidad quieren pertenecer. Pero a mí me cuesta mucho trabajo creer en eso. Mucho. Porque si tú exiges para una cosa, exiges para lo otro. Ay, sí. Porque esto sí, para Dios no. O sea, 3 horas, 4 horas pegados al televisor como premio porque se están portando bien y todo lo demás, pero ni siquiera 5 minutos ni 10 minutos para decir, Dios mío, gracias, o una bendición en la mesa, antes de comer, después de comer. Nada, es que nada es nada. Porque como Dios tiene que entendernos, ¿verdad? Porque es Dios. Ay, pobrecito el niño, pobrecito el adolescente que le están imponiéndole a Dios. No, si es que hay libertad de expresión, no, ¿cómo es que es el cuento que dice? Desarrollo de la libre personalidad. Eso hay que dejarlo, más adelante él va a elegir su camino. Pero a veces no es así. No es así. Hay veces que de verdad uno también tiene que tener el mismo nivel de exigencia proactiva, ¿no? No reactiva, de exigencia proactiva para la parte académica, la parte conductual, ¿verdad? De que vaya bien con su uniforme, o si va a salir a la calle que vaya impecable, de que si usó el baño, baje el baño, que le eche atomizador como les he enseñado a mis hijos, porque yo el tema de los olores es muy berraco para mí, entonces hay atomizadores todo el tiempo, si lo van a usar tiene que oler bien y dejárselo bien oloroso y seco y todo lo demás. Al resto de los que lo van a usar, que si se van a sentar a la mesa, pues con sus cubiertos, bien sentados, no que con la pierna arriba ni nada, que yo no permito que se coman en las habitaciones, tiene que ser en el comedor, que si usaron la cocina tienen que dejarla en orden, ¿verdad? Porque si uno los forma en esa parte y uno les exige en esa parte, pero en la parte espiritual, ay sí, ay no, pobrecito, ¿cómo le vamos a imponer eso? ¿Cómo se nos ocurre? No, pobrecito, no, tú lo que estás haciendo es imponerle, eso lo va a traumatizar. Es la misma cosa, es exactamente lo mismo, así como los formamos y los educamos en esa parte para que se comporten bien, para que no sean objeto de burla, como le digo yo a mis hijos. Es que si tú, por ejemplo, si tú siempre comes con la cuchara, creas una memoria automática de comer con la cuchara. Llegas a una reunión donde están todos los cubiertos, más el pañuelo que uno se coloca en las piernas, más las copas, la del agua, la del vino, la de todos los vasos, el que es y que no es, y todo. Pasas trabajo si no aprendes eso. Porque se crea una memoria. Si te acostumbras a comer y a hablar con la boca llena, ay, pero es que estoy en mi casa y entonces eso no pasa nada. No, creas una memoria y en automático esa memoria, cuando estés comiendo, te va a jugar una mala pasada
y vas a hablar con la boca llena porque eso ya lo memorizaste, ya está dentro de ti. Entonces uno forma a los hijos en eso. Y uno lo hace pensando, por lo menos en mi caso, en que primero tengan un comportamiento bien y segundo, que no vayan a ser objeto de burla en la calle, porque tengo que ir a exponer a mis hijos a que se burlen. También es mi responsabilidad en eso. Para eso es que uno los forma y los educa también, para evitarle los menos traumatismos posibles. O sea, un padre que, por ejemplo, le saque chiste a que su hijo emita sonidos guturales del cuerpo, ya ustedes saben cuáles son, por la boca y por el otro lado, y se rían y le saquen chiste a eso. Ay, no, nada que ver, disculpen, pero nada que ver. Porque si eso lo hace en casa, cuando esté afuera, lo hace y como que puede que de repente los amigos se rían, pero como que puede que la niña que le guste, chao, y contigo jamás y nunca. O se has puesto a un momento de burla, de bullying. De que como pasó con un niño que le decían, ahí va el gaseoso, el gaseoso, el gaseoso. Pobrecito. ¿Pero por qué? Porque esa es la cuestión. De que los padres aplauden a veces cosas, y no estoy criticando a ninguno de ustedes si me están escuchando. Estoy compartiendo desde mí. A mí no me crean nada. No me crean absolutamente nada de lo que yo estoy diciendo. Ustedes allá cada uno confronte, investigue y pregúntese, bueno, esto sí es así o no es así o cómo es la cosa. Pero estos son los grandes cuestionamientos que yo me cargo, porque yo digo, si uno de verdad educa a los hijos a tener una conducta, un comportamiento digno, una conducta recta, intachable, que salgan impecables a la calle, bien vestiditos y todo lo demás, ¿cierto? Porque la pobreza no es sinónimo de suciedad, ¿no? Eso es otra cosa. Entonces, ¿por qué no en la parte espiritual? Lo mismo, es exactamente lo mismo. Así que hay que trabajarle mucho a esto, de verdad. Y obviamente, estar rodeado de personas que no piensan así genera choques también a nivel de la familia de los hijos. Yo eso lo expliqué en una de las clases anteriores, que a veces hasta es preferible que uno esté de verdad solo y pasando las necesidades que sean, pero estás criando y cuidando a tu hijo y educándolo con unos valores y unos principios, a estar en un lugar donde te facilitan todo, pero todo, o sea, no hay principios y no hay valores, y está viendo lo que no tiene que ver y haciendo lo que no tiene que hacer. Entonces, mis niños, mis niñas, podemos crear y transformar la vida de nuestros hijos, su futuro, con nuestras plegarias. La respuesta es sí. Y recuerden que las plegarias, y esto no se me puede olvidar, Dios mío, lo iba olvidando, las plegarias no es una repetición de repetidera y de pedidera, señor. Una plegaria realmente es un proceso de transformación. En hebreo, si no estoy mal, es lehit palel. Y tiene que ver es con un proceso de me equivoqué, me ausculto. Es que la plegaria es esa. Es pararse ante el Creador y decir, mira, ¿sabes qué? Vale, papito, Akadosh Baruj Hu, como quiera, Dios, me equivoqué. Estoy fallando en esto, estoy fallando en lo otro. Hice lo que no debía, hablé de más, juzgué, critiqué, etc. Es aceptar. Eso es lo que es una verdadera plegaria.
necesito, Hashem, transformarme, necesito ser diferente, ayúdame a hacer tal cosa, a ser más amorosa, a tener más certeza, a tener más bitajón, a comportarme intachablemente, a no hablar mal de los demás, a no juzgar, a ver bondad donde no hay, a ver amor donde hay odio, a ver luz donde hay oscuridad. Por favor, entréname, envíame las personas necesarias para que yo pueda transformarme. Perdóname por todo lo mal que he hecho, pero ayúdame a transformarme. Eso es lo que es la plegaria. Es que yo me transformo. Y en la medida en que yo me transformo, también transformo automáticamente la vida de mis hijos. La voy cambiando. Porque recuerden que el universo, eso es para otra clase. El universo se ramifica cada vez que nosotros tomamos una decisión y cada vez que nosotros hacemos un cambio. Es como que hagan de cuenta, ¿cómo lo explico? Hagan de cuenta como que hay 24 piezas encajadas y se van moviendo, y en la medida en que tú te vas transformando, una pieza se desliza y se encaja en otra parte. Es una cosa así, como medio loca lo que estoy explicando, pero el universo se ramifica muchísimo cada vez que uno toma una decisión y hace un proceso de autotransformación. Va cogiendo una nueva ruta. Tú decides ahorita comenzar a guardar el kashrut, por ejemplo, y automáticamente el universo genera la rama de ese camino como si fuera un gran árbol. A mí me encantan los árboles por eso, y tal vez por eso me gusta mucho la película Avatar, porque maneja mucho este concepto del árbol y todo, de las ramas que se unen y todo, y las almas y todo. Somos un gran árbol de almas, como digo yo, y me encanta eso. Entonces, automáticamente es como que en ese árbol sale una rama, y esa rama es el camino tuyo donde puedes ir caminando segura o seguro hacia el cumplimiento del kashrut, o sea, de guardar kashrut, por poner algo, un ejemplo, ¿verdad? De comer comida kosher. Y te comienzan a llegar las circunstancias para que tú puedas lograr eso. Porque cuando tú tomas una decisión, todo, absolutamente Hashem permite que todo el universo se confabule para que tú puedas llevar a cabo esa decisión. Ay, Dios mío, ya he hablado mucho, ya esto es demasiado. Me encantó estar con todos ustedes, de verdad me fascinó, Dios mío. Ojalá que puedan ver nuevamente la clase, yo tengo que verla de verdad, me encantó. Y bueno, ya lo saben, de verdad podemos cambiar la vida de nuestros hijos. No es fácil, no, mentiras, sí lo podemos hacer. No voy a decir ni que fácil ni difícil, porque ya lo expliqué con ese ejemplo del estudiante que fue donde sus maestros, ¿no? Y lo que les dijo. Entonces, no es fácil ni es difícil. Nosotros lo hacemos fácil, lo hacemos difícil. Ay, mire lo que ya me está diciendo, que aproveche la oportunidad en público para pedirme perdón si en algún momento me juzgó. Ay. Mira, justo hoy enseñaba a las empresarias de Mujeres a María, donde soy coach de ellas, que pues cuando alguien pide disculpas, aunque uno diga que no hay necesidad de que pida ni disculpas ni perdón, uno tiene que otorgar esa disculpa y ese perdón, porque eso trae muchísimo beneficio a la persona que lo está pidiendo y a la persona que lo otorga. Es incorrectísimo, jamás y nunca lo hagan, que una persona venga a disculparse o a pedir perdón, pero así de corazón, y que uno no lo otorgue. Entonces, de verdad que yo ni siquiera recuerdo en qué momento tú me has juzgado, pero yo te otorgo ese perdón para traer tranquilidad a tu alma. Como te digo, no sé en qué momento lo hiciste, lo olvidé, pero de verdad te lo otorgo con todo mi amor, mi aprecio y mi cariño, para traer tranquilidad a tu alma, para que estés súper relajada, súper feliz. Y honro tu valentía
de pedirme disculpas públicamente. Eso no lo hace todo el mundo. Eres muy valiosa y muy generosa, de verdad, de tener el coraje de hacerlo. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias, y estás perdonada. Ay, Dianita, yo también te quiero mucho y muy feliz, ya tú sabes, por todos estos milagros que Dios está haciendo en tu vida, de verdad. Muchísimas gracias a todos por sus bendiciones, por sus buenos deseos. Yo estoy pensando organizar incluso un taller presencial, un retiro, ojalá puedan venir. Les tengo una sorpresota que yo creo que ya mañana voy a poder publicar. Con el favor de Hashem, ha sido un regalo muy grande. Ainara, millones de veces que me ha dado Hashem. Entonces estén pendientes de eso. Pero los quiero muchísimo, montones. Les ruego y le pido a Hashem darme la oportunidad de que podamos conocernos físicamente para abrazarlos, abrazarlas a todas, para compartir ya físicamente, para que podamos tener un taller ya presencial, para que podamos hablar, sacar, ir al agua. Yo diseñé, mis amigas, las que me conocen hace muchos años, diseñé unas inmersiones en el agua. Es una combinación como de Watsu con plegarias, y hacemos inmersiones en el agua para descontaminarnos, y adicionalmente a eso enseño otro tipo de herramientas también. Así que bueno, en el nombre de Hashem, que Él vaya poniendo todos los peldaños y todas las circunstancias propicias para que podamos juntarnos. Los quiero montones, y no se desanimen, y tampoco no se mueran por sus hijos. No importa lo que esté pasando con ellos, no se mueran con sus hijos. Ustedes tienen que seguir adelante, floreciendo, creciendo, que todo eso en cualquier momento le llega a ellos. No se preocupen, pero tienen que florecer, estar felices, estar contentas, entusiasmadas, y rezar muchísimo, pero en medio de ese entusiasmo. Sigan creciendo como mujeres valientes y valerosas, por favor. Y no se mueran con ninguna situación, porque todas las situaciones tienen solución. Antes de la misma creación, Hashem ya ha dispuesto las soluciones para absolutamente todo lo que vamos a enfrentar, todos nuestros retos. Así que no se preocupen por eso, que eso ya está. Solamente es hacer clic, conectarnos, y lo podemos hacer. Así que no es más por hoy, los quiero mucho. Gracias infinitas a todos por haberme acompañado.